¿Cómo están amigos? Les saluda nuevamente Kalin Espinosa a través de nuestro canal de YouTube. Hoy para poder compartir con ustedes una entrevista, historias, vivencias, anécdotas de uno de los futbolistas que es muy reconocido en la ciudad de Chimbote, defendiendo la camiseta del José Gálvez, llegó a jugar también por Unión Guaral, convirtiéndose en goleador, universitario de deportes y por supuesto también la selección peruana, donde llegó a anotar goles en las eliminatorias clasificatorias para el Mundial Argentina 78. El tema que nos cuenta es la forma como los deportistas o los futbolistas de los equipos provincianos eran marginados cuando eran convocados a la selección nacional. La historia de él es que dormía en la concentración de la selección peruana con los utileros, comía también con el grupo de utileros, mientras que el grupo de jugadores de Sporting Cristal, de Universitario, de Alianza Lima, tenían ya ellos sus separaciones, sus cuartos, las mesas para que puedan compartir entre ellos. Pero él, como era el único jugador de un equipo de provincia, tenía que comer y dormir con los utileros. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurría eso? Nos cuenta en esta entrevista Alejandro El Torito Luces. Aquí le damos la bienvenida en Kalin Espinosa y sus invitados. Recuerden, suscríbanse a nuestro canal y compartan. Gracias por estar compartiendo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. A ti, Kalin, a ti, amigo Rodolfo. Estar acá en verdad es algo que no lo esperaba por mi edad. Y hacerme recordar tantas cosas, Kalin, es un agradecimiento. Bueno, yo vengo de una familia, por parte de mi padre, muy deportista. Mi padre era italiano, en el cual emigraron hacia acá del país y se quedaron. Normalmente Luces viene de Luchetti. Acá cambiaron por X motivo, lo cambiaron a Luces. Y creo que, si no me equivoco, desde que tengo uso de razón comencé a patear pelota. Yo pateé pelota más o menos hasta los 13 años, pica lata. Tu primera canchita. Mi primera canchita fue en mi pueblo, Santa. Era el Estadio San Bartolo, se llamaba en ese momento, que es ahora el Estadio Grande, pero quedaba al frente. Esas fueron mis primeras prácticas. Yo recuerdo que a los 13 años comenzaba a pelotear y lo conocía a Papi Ostolaz en ese momento. A Germán, que también practicaba ahí fútbol. Y se inició ese bichito de querer seguir, y siempre venía acá a Chimbote, en las burritas antes, y me trepaba a las paredes y veía el fútbol. Y se da y gracias a Dios se dio de que a los 14 años el Deportivo Chimbote, gracias a un amigo de mi familia, me lleva al Deportivo Chimbote, que fue mi primer equipo. Antes que tú llegues al Deportivo Chimbote, ¿no? Cuando comienzas a pelotear en la cancha del San Bartolo, ¿conocías ya tú algo sobre José Gálvez? No, conocía muy poco. Yo digo que en Santa había dos equipos que eran, digamos, eran los equipos emblema, que era el Cultural y el Sacachispa. El Sacachispa pertenecía a la familia de Papi Ostolaza. Mi ilusión ya no era jugar en San Bartolo, mi ilusión era jugar en Chimbote. ¿Ya conocías el Gómez Arellano? Sí. ¿O cómo se le llamaba el Gómez Arellano? No, antes se llamaba el Estadio Vivero Forestal. Vivero Forestal. ¿No? Yo no tanto conocía el Vivero Forestal, lo que conocía más era la cancha del Maracaná. No sé si tú recuerdas de Salitre. ¿Por qué? Porque en el colegio, pues yo estudiaba en Montessori, íbamos siempre a practicar ahí. ¿Entiendes? Y comencé, como te digo, el Gómez Arellano lo conocí solamente por la curiosidad de verlo de jugar al Gálvez. Y cuando tú comienzas ya a querer sobresalir y jugando la pelota,
ya te hacías la idea de decir, yo quiero ser como tal jugador que está jugando en tal equipo. ¿Quién era tu jugador emblema en ese momento? Ah, ¿Como quién quería ser claro, tú? yo lo primero que quería, que soñaba, era jugar en el Gómez Arellano. Ya, Se me dio eso un año que jugué en el Deportivo Chimbote, y el siguiente año me contrata Cider de Perú, que era Sogesa antes. Sojesa. Pero ya, basado en eso, ya mi búsqueda era jugar en el Galvez. O sea, mi ilusión, mi sueño era que el equipo de José Galvez, que tenía que jugar en ese momento. Y apareció un dirigente que se llamaba, no, que le decíamos Lechuza, le decíamos a él. Ah, Manuel Hernández, claro, Manuel Orellana. Orellana. Y él es el que me lleva a Galvez. Ajá. Cuando yo estuve en el Galvez y llegamos, logramos la Copa Perú, todo, ya mi ilusión ya no era el Galvez, era jugar el fútbol profesional. La gloria, te lo juro. ¿Te imaginaste alguna vez sentirte así? Jamás, jamás. Lo que me imaginaba mi idea solamente era jugar el fútbol profesional y punto, pero no, jamás se me pasó por la cabeza de que podía haber sido uno de los artífices en ese momento. Gracias a mis goles, porque solamente fue en el estadio de Lolo y también fue en el Nacional, que dimos la clasificación a Galvez. Fue con el Unión Tumán, también justamente yo hice el gol de la clasificación. Claro, fue la clasificación porque clasificaban 3 equipos, Claro, ¿no? 3 equipos. En ese entonces clasificaban 3 equipos, sí. Y ese partido era decisivo para Decisivo. ustedes, para poder alcanzar Para el poder tercer lugar, alcanzar, ¿no? El tercer lugar sí. que lo consiguieron juntamente con el Unión Tumán, el mismo Así es. puntaje, y campeonó el Así es. Melgar de Campeón del Arequipa. Melgar. De Galvez paso al Unión Tumán. Unión Tumán. Unión Tumán me contrata 2 años, Ya. después ya paso al Juan Auris. En el, Juan Auris. sí, en el 7-4 Ya. pasé a Juan Auris. Y de Juan Auris mi carrera ya comienza a ir en ascendente. Un gran equipo el Juan Auri, ¿no? Claro. Grandes jugadores Grande. tenían el Juan Hace Auri. poco ¿A quién le estaba- recuerdas tú de Juan Auri, por ejemplo? Bueno, yo recuerdo a Próspero Merino. Un gran ejecutor de penales. Es extraordinario. De espaldas al arco. Uf, era un espectáculo verlo. Después Muchachito Guerrero. Que también... ¿Cómo se da tu llegada a la Unión Guaral? ¿Qué cosa es lo que significó para ti Unión Guaral? Yo tuve una baja tremenda cuando jugué el último año en el Unión Tumán, que casi ¿Qué no pasó? jugué. Tuve una lesión y me descuidé, físicamente me descuidé, comencé a hacer una vida indisciplinada en el cual mermó mi estado físico totalmente y perdí totalmente el control. Entonces, Dios siempre que no nos abandona, siempre nos da pruebas. Salí del Unión Tumán y ya me venía al Manucci. Ya. Me venía al Manucci a que me vieran. Ya tuve conversaciones con el Manucci, me dijeron trae tu carta, ok, aquí lo único que te podemos O pagar. sea, tú te ibas a ofrecer al Manucci. Me iba a ofrecer, Ya. Entonces me dice, ¿sabes qué? No te podemos pagar una mensualidad porque no tenemos plata. Bueno, ¿en qué motivo? Trae tu carta. Pero tú ven. querías jugar. Yo quería jugar, yo quería jugar. Regreso al Chiclayo y ya subiendo del carro, cuando me venía con mi carta pase y todo, se acercan los del Auris. ¿Dónde te vas? No voy a Trujillo. Me dijeron, no, quédate en el Auris. No te podemos ofrecer mucho, te ofrecemos esto. Cierto, le digo, no, cierto, sí. El Auris recién también se estaba juntando jugadores de Copa Perú, que me entiendes. Ya. Como te digo, Dios es grande. Y comencé a entrenar en el Auris. Pero yo dije ya, lo que me pasó atrás ya no debe volver a suceder. Claro, o sea, era un tema de indisciplina que de repente pensaste que lo conseguiste todo y ya no, claro, yo pensé que podías ya, seguir más. que tenía, O te tenía considerabas 22, autosuficiente 22, quizás, ¿no? Claro, yo pensé de que ya había sido la gloria para mí. Y esto va como una recomendación a todos los chicos que se inician en este tipo de deportes. Jamás uno debe decir, hasta aquí alcancé. Tengo que seguirme cuidando hasta que Dios quiera. Claro. ¿Entiendes? Entonces, y en el Auri hice muy buena campaña, buenos jugadores, porque jugué con Perico León a Ya. mi lado. Caramba, ¿Tú sabes quién es Perico León? Claro.
Claro, la Perico gloria del León, 70. claro, fue Y Perico jugar León con en él a Bogotá. mi lado, yo aprendí un montón de cosas gracias a Perico León, en verdad. Fui goleador en el Auris y salía el equipo de la Unión Guaral en ese momento. Una sensación, el Bandaval del Norte le decían, y jugaba Papi Estrada ahí. Ya. Y ese equipo sale subcampeón. Por la campaña que había hecho en el en el Auris y por iniciativa de Papi Estrada. Yo creo, nunca me lo dijo, pero yo creo que fue el iniciador, me llevan a la Unión Guaral. Y ahí comenzó mi carrera deportiva, ya a lo máximo, o sea, a lo máximo. Fue de la Unión Guaral, el año Claro. 1977, eres convocado a la selección nacional y esa convocatoria con un entrenador, creo que es el entrenador más exitoso del fútbol peruano, sin lugar a duda, Marcos Calderón. Sí. Mira, yo llego a la selección porque salí goleador en el 90 perdón, en la Unión Guaral. Salí goleador del campeonato. Hice 18 goles, algo así, 18 goles. Y por mérito a eso, me llaman a mí en la selección. El único jugador de provincias en la selección estaba yo. No había otro. No, y para orgullo de nosotros, Chimbotano. Bueno, Sí. típico de mí, era muy rápido, tenía mucha potencia. Bueno, como te digo, yo llegué a la selección y me encontré con unos monstruos. Me encontré con monstruos porque estaba Nene Cubías, estaba el Cholo Sotil que venía de Barcelona, estaba Percy Rojas que estaba en el Independiente y que había sido campeón de la Copa Continental, algo así. En el Independiente, Argentina. Imagínate, monstruos. Cachito Ramírez que había sido el monstruo en la Bombonera. Y ellos me preguntaban, los periodistas, me decían, Luces, ¿tú piensas quedarte en la selección? Y yo le decía que sí. ¿Y de dónde nace esa confianza? En mí, le decía. Yo tengo confianza que me va a caer en la selección. Pero mira, ¿quiénes están en tu puesto? Me decía. Lógico. Tú eres el quinto. No, yo voy a ser, si no voy a ser titular, voy a ser el segundo, le decía así. Yo tenía te juro que tenía una fe ciega. Y se dio así. A mí Marcos Calderón me metía 5 minutos. Primero comenzó metiéndome 5 minutos. Partido de práctica, 5 minutos. Yo en 5 minutos le hacía goles. Y vinieron todos los partidos y le hacía goles en los partidos amistosos, todo. Y me metía 5, 15, 20, hasta me metió 25 minutos. Yo jamás jugué un partido de titular en la selección. Siempre en esos lapsos. Ese partido con Ecuador, donde se gana 4-0 y fuiste el autor de uno de los goles, mirar la tribuna totalmente llena, el aliento peruano, ¿cómo te sentiste tú en ese momento? ¿Cómo te sentiste? Digamos, en verdad que quisiera que algún chimbotano sienta lo mismo que yo sentí en ese momento. Uf. Indescriptible. Hermano. Perdona, son sensaciones. Soria, Quesada, Boñante, pierna en alto de Klinger, no cree en nadie. Sotil, pierde la pelota Perú, hostiga Sotil ahí al jugador Vinicio Ron, vean la marca del Cholo, quita balón. Ahí está Sotil, pase para Luces, remate y... Primer remate de Luces, ¡gol peruano! Pero yo creo que hay muchos que pueden lograr ese tipo de situaciones. Son momentos que uno jamás lo olvida. Y uno de los momentos que jamás olvido fue un partido que jugamos con Hungría, acá, en el cual más de 45.000 personas que fueron al estadio gritaban mi nombre. No sé si tú lo tienes, que entrara yo. De arriba se escuchaba luces. Y imagínate que 45.000 personas, 50.000 personas griten tu nombre para que te pidan entrar. Imagínate qué sensación puedes tener. ¿no? Claro, es lo máximo que se puede. Está con Hungría, Salguero la marca del balón, 41 minutos, segundo tiempo, 2-1, arriba Perú. Quesada,
Cubillas. Ahí va el nene. Luces. Comienza a arrancar por la derecha Navarro. Cubillas. Corre por el centro Luces. Ahí está Luces. Está Luces con la pelota. Cubillas en primera para Sotil. Alejandro, cuando tú jugabas en la selección y te tocaba ingresar, ¿quién era el que tenía que sustituir? Mayormente sustituía a Percy o a Sotil. Imagínate, sustituirlo a Percy y a Sotil. Es increíble, sí, conversando referente al tema de cuando ingresaba Alejandro Luces en la selección, sustituir a Percy Rojas, campeón intercontinental, porque antes era el campeonato intercontinental, se denominaba así, y sustituir a Hugo Sotil, que venía de jugando en el Barcelona. En verdad, para mí era increíble. Es decir, yo puedo estar a nivel de esto, de ser su sustituto de ellos. Hay momentos que no lo creía, que parecía un sueño. Yo iba a ir a la Alianza. Tuve conversaciones con la Alianza, pero yo sacaba conclusiones qué jugadores tenía la Alianza. Y a mí no me convenía jugar en la Alianza porque me iba a pelear el puesto. Estaba La Rosa, imagínate. Venía después del Mundial, ¿no? Y estaba, para mí, un mito, el Nene Cubillas. Hay cosas que pasaron que siempre las dejo atrás en ese aspecto, pero preferí irme a la U, ¿por qué? Porque vi que en la U había gente joven, gente que quería ganarse el puesto, armó un equipo joven la U en ese tiempo, claro. ¿no? En ese tiempo que tú llegaste, ¿no? Estaba Oré, estaba Cañamero, claro, también Cañamero, Zuluaga. Entonces yo decía, ¿con quién me puedo pelear en el puesto en JJ? Chiboneira y Percy Vilches. Ajá. Ellos eran tremendos delanteros. Con ellos tenía que pelearme yo el puesto. Sí. Don Roberto Escarone, que él estuvo, entonces me fui a la U por esas situaciones nada más, porque veía que en esto podía jugar, podía alternar. Y don Roberto Escarone nos hizo jugar a los 4. Éramos 4 delanteros. Porque antes se jugaba 4-2-4, ¿no? Claro, 4-2-4. ¿Y cuántos goles haces ese año, Alejo? Y ese año hice 19 goles. ¿Cuántos años jugaste en la U? Jugué 2 años. Y me acuerdo que JJ Oré hizo 20 goles, pero yo jamás pateé un penal. ¿En cuál de los equipos que llegaste a jugar te sentiste más cómodo? En la Unión Moral. Porque te cuento que yo en la selección, el que sacó cara por mí fue el único que sacó cara por mí fue Chumpitazo. Ahí se daba en la selección, era una mistura de Alianza, Cristal. Como te cuento de que yo era el único provinciano en ese momento. Entonces se daban, había cánones, como se dice en lo deportivo. Cada equipo, en las concentraciones cada jugador dormía con sus compañeros, con sus amigos, ¿no? Yo no tenía con quién. Entonces a mí me hacían dormir con el utilero, con ellos, que eran muy buenas personas. Igual en las comidas todos se reunían en su mesa, todos tenían, y yo no la tenía que comer con ellos. En una de esas, Chumpi se para y habla con Marcos. Y yo recuerdo, porque yo escuché, le dijo, Marcos, ¿qué pasa con Luces? ¿Por qué está ahí? No, pero si tú sabes, Chumpi, por acá. No, eso no está bien, le dijo. Chumpi agarró, me llamó. Desde ahora en adelante me dijo, te vas a sentar en esta mesa. Era la mesa de Universitario de Deportes. Y vas a dormir con el que diga el profesor, que ya no. O sea, me hizo valer como persona, ¿me entiendes? A veces son cosas, Alejandro, que... Pero son anécdotas, digo, que suceden dentro de... Mucho desconocemos, ¿no? Claro. Por eso que conversamos para poder conocer, ¿no? Conocer. Y, por ejemplo, Marcos Calderón, como te repito, es el entrenador más exitoso del fútbol peruano, ¿no? Campeón de la Copa América 1975. No ha habido otro como el clasificación al Mundial Argentina 78. Así es. Y siendo peruano. ¿Y cómo era el trato de Marcos Calderón?
¿Qué es lo que más Cuando tú lo exigía? veías de afuera parecía un tipo, ¿me entiendes? El Marcos Calderón afuera, o sea, por afuera era un puma, pero dentro del, ¿cómo se llama? Era un gato. Tenía un carácter extraordinario. ¿Era dócil? Bueno, era bozarrón, todo, ¿me entiendes? Y eso basaba a que uno le mantenía el respeto. Hay muchos que dicen, no, que Marcos, que por acá, que otro. Es una gran mentira. Los que han vivido con Marcos dentro tenían que conocerlo mejor. Pero metía su lisora cuando... Sí, cuando de metía. hecho sí era porteño, Ujú. ¿no? Chalaco, Chalaco, sí. Llegando a todo el Perú y el mundo, ¿no? Con Alejandro Luces Salinas, el popular Torito Luces, ya no lo vamos a decir Casareto ni Picho, ya acabaron esos, No. Torito Luces, él mismo lo ha dicho, lo que más le gusta que le hayan dicho Torito Luces en su carrera deportiva. Muy bien, Alejandro, dale un saludo, un agradecimiento a toda la gente que tenga en Facebook. Sí, más bien, gracias primeramente a ti, Carlín, muchísimas gracias por esto, por hacerme revivir estas cosas. Y la tecnología que de repente no es de mi época, pero él la vivo porque estoy ahora pasando otra época. Un cariño para todos mis alumnos, chicos y grandes que están por intermedio de este canal. Y nada más, felicidades, bendiciones para toda la familia. Y a ti, Sí. Galín, como te digo, muchísimas gracias. En verdad que estoy muy eternamente agradecido de que te hayas acercado a mi persona y estar conversando contigo. No, gracias a ti, Sí. Alejandro, gracias a ti, ¿no? Por permitirnos esta entrevista, y siempre lo vamos a hacer con personas importantes como tú lo eres, con otros compañeros que han sido dentro de lo que es el fútbol chimbotano, porque queremos rescatar eso, ¿no? Que la gente conozca a quienes han hecho siempre historia por el fútbol de Chimbote.